Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición del Inversor versión bolsera. Claudio Sucho, ¿cómo estás? Muy bien, qué linda apertura. Gracias, me copié de vos. No, te faltó una idea del equipo. Bueno, todo de nuevo. ¿Cómo andas, Sucho? ¿Bien? ¿Sabes qué es lo más difícil? A mí lo que más me cuesta, ya que está Pacho y la saludamos también. ¿Cómo están? Buenas noches. Pegarle a la hora del programa de tele es lo que más te cuesta a vos cuando aprendemos. No, la apertura, ¿cómo saludás? Si siempre saludo de la misma manera, hola, el placer, y te da no sé qué, y qué hacer con la mano. Y en la radio pasa lo mismo. El hola, el buen día, viste que hay gente que grita, gente entusiasmada. Pero pensás que te escucho yo nada más. Claro, bueno, eso también es verdad. Y yo, ¿no? Pacho Somos dos. Luli también tiene que. Es verdad. Claudio, una semana con mucho para hablar. También vamos a tener dos invitados de lujo, como tenemos siempre en este programa, para analizar qué fueron estos datos que fueron saliendo de Argentina y también datos del mundo. Importante a seguir. Por su parte, vamos a hacer un paneo así rápido de lo que ha sido el mercado. El Merval terminó 0.65 abajo, 19.062 puntos. Recordemos que había roto los 19.000 puntos y volvió a superar esa barrera. Pesur fue la acción que más aumentó, un 4% en el panel general. Y Petrobras la que más ha caído con un 3,9%. Por otro lado... Sin duda, perdón, el dato del día, y creo que lo más relevante del día, que va a ser un tema de conversación con nuestro invitado hoy, que tiene que ver la baja del petróleo. Esto de que Estados Unidos bombeó bastante más, hay más reservas de las que parecía, y desde ese punto de vista termina, como decías vos, impactando en Petrobras, pero en casi todas las petroleras del mundo. Podríamos decir que también la contracara de esto es un crecimiento del valor del dólar. O sea, si bajan todas las materias primas es porque sube el dólar, y esto tiene que ver con el otro tema que vamos a hablar hoy, con el otro invitado, las chances que ya están descontadas de la suba de tasas. Sí, eso ya está descontado. Ya está. El tema es la magnitud, el tiempo, el timing, y cómo el Banco Central también se termina adelantando y hoy sube la tasa de LEVAC. Es verdad lo de la tasa de LEVAC. Te tiro un dato antes de lo del petróleo que está volviendo a levantar un poco, porque el American Petroleum Institute reportó menos inventarios de lo que finalmente en Estados Unidos se creía, así que ahora el petróleo, los futuros del petróleo están aumentando un poquito, pero bien como bien dijiste, habían caído bastante, pese además a acuerdos que había habido entre Angola y diversos países productores para frenarlo, exactamente. De hecho, 47.72 fue el cierre, no sé, ahora vos me estás aclarando lo que subió en el post. Sí, subió un poquito después, 48.46. Bastante, recuperó entonces, pero claramente debajo de los 50, ¿no? Claramente. La licitación de LEVAC, como bien dijiste, dejó la tasa 35 días en 22,25%, comparado con el 22,75% que fue en la licitación hace un mes. Y el tramo más largo quedó en un 21%. Todavía esta curva sigue invertida para los tramos más largos, pero bueno, de a poquito enderezándose. Recordemos que no es la tasa de referencia tampoco. Un dato que te comentaba, que también me había sorprendido, es que Bolivia colocó luego de 3 años un bono por $1.000 millones con un rendimiento de 4,6 y un cupón de 4,5 a 11 años colocó. Es decir, colocó al mismo plazo que Argentina, pero una tasa más baja. Dato también a seguir porque los números no son tan diferentes a los de Argentina. Eso me había sorprendido un poco. No, y con los mismos inconvenientes en la región en cuanto a contexto internacional y con una debilidad política más fuerte de la que tiene Argentina en su cambio de gobierno. Por eso es una buena señal para el mercado de bonos argentinos, porque es hasta dónde puede comprimir spread, que es la gran pregunta de los operadores. Lo de Bolivia finalmente termina siendo un caso testigo. Hablaba de la fortaleza del dólar, no solo contra el euro. ¿Sabés qué tocó mínimo hoy también? La libra. Y esto es porque el Parlamento inglés le da vía a lo del Brexit y empieza a jugarse algo que vamos a tener que mirar más seguido, que es el continente europeo. Francia con Le Pen y lo del Brexit, etcétera, elimina, al menos en sensación, esto de que el euro sea alternativa de inversión. El dólar con Donald Trump también es una variable dudosa, y es ahí donde América Latina tiene una chance enorme. De hecho, nos están subiendo la nota, creo que más por nuestros números fiscales, sí. Moody's pasa en toda la región, sino por la necesidad de darle una alternativa de inversión a los fondos del mundo, como le piden, bueno, subirle un poco la nota para que pueda comprar porque no quiero tener más de este tipo de activos. Creo que está en función de ellos. Y una sola aclaración a lo que decías del petróleo.
que es verdad lo que decías de los inventarios en los Estados Unidos, pero el que anunció mucho más reservas finalmente es la OPEP, que dice que los saudíes aumentaron el bombeo porque finalmente hay mucho más inventario. Eso es lo que lo hizo bajar hoy, y ahora sobre el cierre, lo que decías de Estados Unidos, el rebote que provocó. Sí, ahí en cuanto a lo que decías del dólar también, crecieron fuerte las compras minoristas de dólares en 2.300 millones. Importante dato a seguir también, porque la expectativa evidentemente es que de este dólar ya no se baja, que planea hacer un piso, y que en algunos meses, julio, agosto, algo por ahí, estaremos viendo algún aumento del dólar probablemente. En cuanto al oro, también rompió la barrera de los $1.200 la onza, así que también había tenido subas durante las últimas 3 jornadas, y ahí tuvo una caída del 0,3%. Agregando a eso, vos decías lo del dólar, también hoy salió en el Cronista al menos, y es uno de los números más difíciles para la historia de Argentina: 2.163 millones de dólares de déficit de turismo, de la cantidad de argentinos que finalmente decidieron en el verano ir a países fuera de la Argentina. Eso hace que el consumo que se cayó en Argentina no haya caído. El consumo de los consumidores, en este caso, siguieron consumiendo lo mismo, pero fuera de la Argentina, y habla del reflejo del tipo de cambio, que para muchos, yo estoy convencido de eso al menos, lo bajo como opinión. El dólar generalmente tuvo movimientos políticos. El dólar más caro de la historia, cuando lo compara uno neto de inflación americana y de inflación argentina, el dólar más caro de la historia fue en 1975. Ninguno de esta mesa, ni siquiera Iván, que nos ayuda en la producción, no conozco a nadie últimamente que haya nacido antes de 1975. No. O sea que me van a tener que escuchar, porque yo sí nací antes de 1975. Esa época se llamó el Rodrigazo, pero como todos están durmiéndose, porque de qué hablas de tanta historia, el Rodrigazo lo habrán estudiado. Fue el dólar más caro de la historia, pero un año después, en el 76, empezó la época de Martínez de Oz y la plata dulce. Fíjense qué volatilidad. El segundo dólar más caro de la historia estuvo en el 82, Lorenzo Sigol, que apuesta al dólar pierde. El tercer dólar más caro de la historia, 89, con Alfonsín. Después vino el 2001. Después vino la última devaluación también. Cada movimiento del dólar, si lo analizan: 1975, caída del gobierno de María Estela Martínez de Perón. 1982, caída del gobierno militar. 1989, caída de Alfonsín. 2001, caída de la Rúa. Y ahora cambio de gobierno en el último rebote del dólar, si quieren, del dólar oficial. Lo que quiero mostrar con esto es que Argentina nunca tiene un tipo de cambio alto constante, sino es incertidumbre política. Por eso, para muchos, las elecciones en octubre pasa a ser un dato relevante para el valor de la cotización del dólar. No es lo mismo cómo vayan a venir las encuestas, si volvemos un paso atrás o realmente se ratifica el oficialismo. A partir de ahí es donde tenés cada vez más movimiento en el dólar futuro. Te digo ya. Hablamos más, y María Paz nos mira, parece un partido de ping-pong. Se va girando la cabeza. Te damos la palabra. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter, y nos encuentran como @equipobulat. Tenemos un mail, equipo.bulat@gmail.com, y nuestro newsletter semanal, donde escriben muchos periodistas, muchos conocidos, como Sucho y Santi. Esos son las que no se venden. Pero claro, pero bueno, www.elpuntodeequilibrio.com. Hacemos lo posible, Sucho. Hacemoslo, eso sí. Siempre tratamos, intentamos. No conforma a nadie. Sucho, eso sí. Otro de los temas que quiero tocar después es Brasil. Lo tenemos que mirar de cerca porque está dando muchos índices de recuperación tras una caída fuerte del PIB en 2016, que fue de 3,6%. Está dando buenos índices de inflación, mejores a los esperados de hecho, y de reactivación tanto de industria automotriz como soja. ¿Ves, amigo joven, que los mercados siempre se adelantan? Sí. Ahora les estás empezando a encontrar explicación por qué fue la bolsa que más subió en el 2016, y en el 2017 arrastra muy bien, porque el real se valoriza no por los datos del pasado, sino por los datos que empiezan a venir ahora. Pero lo que acabas de dar no solo es un dato de Brasil, es la mejor noticia que tiene la Argentina. La recuperación de Brasil, un punto siempre decimos lo mismo aquí, un punto de crecimiento de Brasil equivalen a 4 nuestros en términos de demanda de productos. Sin embargo, el S&P quedó 0,34 abajo, el Dow Jones 0,21 abajo, influenciados, repito, por el valor del petróleo. El Nasdaq 0,32 abajo, el petróleo rebotando ahora 48,43, como bien marcó Santi recién, el oro en 1.199, y lo más relevante, lo que tenemos que mirar al menos estos días, es la tasa de 10 años en los Estados Unidos, casi 2,60, 2,59 y medio, hoy aflojó un poquito, donde todos saben que ese camino por ahora es para arriba.
Una de los hermanos Gallagher, directo a nuestros oídos por FM Millennium. Oasis con Wherever. Inversiones de corto, mediano o largo plazo. Te contamos qué considerar en cada caso. El Inversor Bolsero. Hablando de las cosas que aparecen y desaparecen, Snapchat. ¿Se acuerdan Snapchat. la revolución que empezó a cotizar? Snapchat. No tuviste, evidentemente. No tengo. No se la descargo todavía. Por eso, pero no es Snapchat. Snapchat, sí, Snapchat. está bien. Por eso, está perfecto. Y cerró 20,58, 2,42. Recuerden que arrancó en 17, se fue a $24, cosa que no entiendo por qué la valorizan tanto. Y a partir de ahí está haciendo la gran Twitter, ¿no? Está en un ajuste fenomenal. Igual está por encima de la colocación. Sí, yo digo nada más que le están robando la idea a Snapchat de varias cosas. Ah, ¿sí? De los microsegundos, sí. Bueno, No sé, hay que quizás ver haya quién le está alguna robando otra porque quizás sea la empresa conexión. que cotice más. Vamos a la economía real. Ya casi columnista, los molestamos varias veces aquí. Su nombre es Daniel Gerol, él es ingeniero, tiene su consultora G&G, ANG. Daniel, qué placer saludarte, bienvenido al Inversor Bolsero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Todo bien, hablábamos hoy en principio, aclararnos un poquito, hoy lo que signó el mercado y el dato negativo del mercado es el valor del petróleo. ¿Nos contás un poquito qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que desde el principio de año, y ya desde el 30 de noviembre del año pasado, cuando se reunió la OPEP y decidió hacer un recorte de la producción, el precio del petróleo comenzó a subir fuerte en términos relativos y llegó hasta cerca de $58 para el Brent, y eso reactivó un montón de proyectos de shale en una cuenca nueva que hay en Estados Unidos, se llama el Permian, y empezó a subir la producción un poco, y ante la amenaza de incremento de producción que deprima los precios, Arabia en febrero decidió mandar más petróleo al mercado que lo que era su cuota. Entonces eso encendió todas las alarmas. El detonante fue la semana pasada que subieron los stocks de petróleo en Estados Unidos. Pero lo curioso es que bajaron en más cantidad los stocks de destilados, es decir, de naftas y de gasoil. Y sin embargo, el mercado lo tomó negativo, ¿no? Y cayó como 15% en 3 ruedas. Ahora me está contando Santi que rebotó un poquito el futuro, pero lo cierto es que está... Y ahora traslado esa pregunta porque sé que te gusta mucho ese mercado. Perdón que sea tan directo, tan al grano y tan especulador en mi pregunta. Para los que tienen acciones de YPF, Petrobras, todos los que finalmente se dedican al proceso completo del petróleo, ¿están en buenas condiciones o están en un mundo donde más vale mirarlo de costado? Bueno, todo es relativo, ¿no? Digamos, el sector tiene un pronóstico incierto por el riesgo de los precios, pero sin embargo estas dos empresas han comenzado a sanear un montón de cuestiones negativas que tenían, Petrobras incluyendo la venta de activos para reducir su deuda, y yo creo que YPF está tomando algunas medidas que son distintas a las de los 5 años previos y que pueden encarrilar su situación, medidas desde lo técnico hasta lo corporativo, con algunos planes para venta de algunos activos, empresas, y me parece que independientemente del precio del petróleo, me parece que la perspectiva de YPF para adelante es mejor que la que tuvo hasta ahora. O sea que te pones del lado de la compra. Yo creo que hay más valor del que indica su cotización, digamos. Eximime a hacer recomendaciones, porque vos sabés que no me gusta recomendar comprar o vender por ahí como a ustedes, pero yo lo que te digo es, para mi modo de analizarlo, para mi evaluación cuantitativa, me da la impresión de que YPF, con un plan estratégico distinto, que no lo anunciaron, pero intuyo ahí cuando uno lee algunas declaraciones, me parece que tiene más valor que el que indica su cotización. Te llevo a la Argentina ya puramente, bueno, si bien YPF es de aquí. El otro día estuve en una exposición y me tocó escuchar a Fernando Navajas, amigo, y sé que lo conoces. Sí. Hablando de la realidad energética argentina y diciendo que un error del gobierno al principio, un claro error del gobierno, es haber querido dar una señal de precios para que vengan las inversiones y no de condiciones de inversión para que aumente la oferta.
Me pareció muy interesante ese punto de vista y no quería dejar de llamarte para que me des el tuyo. Sí, bueno, yo discrepo un poco, ¿no? Porque no sé a qué llama condiciones de inversión. Fernando es un gran economista que ha estudiado los marcos regulatorios desde lo conceptual, y a lo mejor lo que sería deseable no es factible implementarlo en los mercados, especialmente el de producción de gas natural, que es al cual se refiere él, ¿no? La verdad que a mí me encantaría que los mercados fueran libres, que yo pudiera contratar con cualquiera. Ahora, si eso fuera así, imagínate el lío que se armó el año pasado por un aumento inicial de los precios de gas, la Corte Suprema suspendiendo los aumentos. Imagínate si yo lo liberara y aumenta 4 veces. ¿Sí? Entonces no es viable eso. Y si yo vendo el gas y lo contrato como productor con quien yo quiero, porque tengo libertad, es decir, voy con una industria o con un generador eléctrico, si estos pudieran contratar, porque los precios a su vez de la electricidad fueran libres, y a lo mejor lo vendo a un precio que es 4 veces el del residencial, el que está dispuesto a pagar el residencial o el que paga implícitamente en su tarifa. Entonces yo no le vendo nada al residencial y el residencial se queda sin gas. ¿A vos te parece que esto es algo sustentable? No. Entonces, ¿cómo vamos a armar el mercado ideal, las condiciones de inversión ideales, por las cuales yo no discrepo en nada? Pero si no hay abastecimiento físico, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, cuando te golpea la realidad, los conceptos más teóricos, que si bien son loables, no se pueden implementar. Entonces es una transición de un desastre del que partimos, que todavía es un desastre, a una situación que creo que va a ser mejor, pero lamentablemente va a tardar mucho tiempo. Y desde ese punto, suponete que te llama el gobierno, bueno, ya sé que te consultan y que te consulta un montón de gente. ¿Qué podría sugerir algo que sea factible? Acepto la corrección que me haces, que puedan hacer en el corto plazo que mejore ese riesgo de abastecimiento que tiene la Argentina. Bueno, el gobierno está haciendo una batería de medidas, algunas me gustan, otras no me gustan mucho. El gobierno está filosóficamente en contra de subsidiar a los productores de gas, y bueno, entonces va a haber menos inversión si esto se restringe, como es un plan que acaban de extender, pero más restringido que lo que era el anterior que había hecho Kicillof. Entonces yo creo que la producción no va a subir del modo que subió en los últimos 3-4 años, que fue muy positivo. Entonces, la alternativa lamentablemente va a ser peor, porque va a ser importar, especialmente si el país crece, e importar el gobierno igual lo va a subsidiar, porque el problema de fondo es que la sociedad, todos nosotros, no queremos pagar lo que cuesta, ¿sí? No queremos o no podemos, o lo que fuere, pero políticamente este gobierno, y no digo ya este gobierno, el anterior que tuvo 10 veces más poder que esto, político, que ordenaba lo que quería el Congreso y el Congreso lo hacía, el gobierno anterior no se animó a hacer eso, no porque no supieran, porque acá hay que tener claro, no es que el que no me gusta es tonto y no hace las cosas porque es tonto, para nada. Sabían perfectamente y sabían que no o sentían, con razón o sin ella, que no podían aumentar las tarifas. Entonces, este gobierno también sabe que no puede hacerlo. Entonces tenemos limitaciones muy severas, ¿sí? Y después, cuando hace frío, todos queremos prender la estufa, o cuando hace calor queremos prender la luz, pero ahí nos acordamos que alguien tiene que pagar por todo eso, y ahí decimos, bueno, ok, ahora te pago. Ahora, cuando pasa el temblor, como decía Soda Stereo, ahí nadie quiere pagar, ¿sí? Y eso es lo que sucede. Entonces es una situación hasta de idiosincrasia argentina, muy grave, muy grave. Ahora, te pongo en dos términos. Muchas veces se habla del tarifazo, el tarifazo, el tarifazo, el tarifazo, el tarifazo, y en realidad siempre fueron para atrás, con lo cual muchos cargaron precio pensando que iba a haber un tarifazo o que fue un tarifazo y en realidad no fue tal. ¿No anuncian demasiado cosas que después no cumplen y pagan el costo político por haberlas anunciado y ni siquiera el beneficio? Bueno, hay algo de eso, ¿no? Una situación tan incierta donde lamentablemente el fallo de la Corte Suprema del año pasado llevó a que se anunciara como 5 veces el mismo aumento. Entonces, para la sensación de la gente, que es tan difícil incluso para mí leer una factura, y a lo mejor pensás que te lo aumentaron 5 veces, cuando en realidad te lo aumentaron una sola, ¿no? Entonces,
de eso hay mucho, ¿no es cierto? Bueno, yo no soy un especialista en comunicación, no sé cómo se hace, pero el gobierno tiene un montón de especialistas. No están en el Ministerio de Energía, ni tiene por qué estarlo, ¿no? Bueno, si hubiera un genio que sabe cómo comunicar, digamos, cómo tirar un centro, cómo cabecearlo todo al mismo tiempo, bueno, mejor, ¿viste? Pero no es tan fácil. Entonces, la tarea es de otros sectores, ¿no? En el gobierno alguien tiene que hacer esa comunicación. Es más, yo creo que lo tiene que hacer el presidente de la Nación, ¿no? Independientemente de quién fuera el presidente. Tiene que explicar con toda claridad el desastre que existe en este sector, fruto de 15 años, 15, no un año, 15 años de paupérrimas políticas que nos llevaron a este estado, ¿no? Ahora, la solución no es fácil, ¿eh? Es un trago amargo. Ahora, la alternativa es peor. Sí, es el ejemplo que damos siempre, que el abastecimiento, de hecho, el ejemplo que siempre pongo es por qué los venezolanos hacen cola para comprar cosas en Colombia, no es por precio, es porque no hay. Sí, claro, por supuesto. ¿Hay algún, qué tal, Daniel? Santiago Bulat. Hola, Santiago. ¿Hay algún modelo imitable reciente de algún otro país en este sentido? Digo, que haya sido dependiente y que de a poco, a largo plazo, como bien estás marcando vos, haya podido cambiar el esquema. No, el único antecedente es hace como casi 40 años en Estados Unidos, en la época de Jimmy Carter, que aplicaron este tipo de políticas que hubo en los últimos 15 años, que llevó a una caída de producción y desabastecimiento y controles de todo tipo, y finalmente la solución fue liberarlo al precio, ¿no? Claro. Ahora, no hay antecedentes de un país que se deja estar como se dejó estar la República Argentina, ¿no? Claro. El 53% del consumo primario de energía de todos los productos es gas, ¿sí? O sea, es vital para la economía del país, y nosotros lo depletamos como si esto fuera una fábrica de hacer chorizo. O sea, una irracionalidad que a mí me tocó decírselo al expresidente Néstor Kirchner, ¿no? Decirle, mire, usted está equivocado. Dice, no, porque yo voy a bajar el precio para que salga la economía adelante. Le digo, pero esto no es renovable, esto no se reemplaza, usted está liquidando un stock así como si uno fuera al Banco Central y se lleva 20.000 millones de dólares. Claro. Es exactamente igual. Lo que pasa es que no se ve, ¿viste? Dani, por último, y te dejamos descansar, muchísimas gracias por hablar incluso a esta hora con nosotros. Vuelvo a mi terreno más especulativo, obviamente te voy a librar de lo que me decías de que me recomiendes, pero si apostás a un sector, ¿es el gasífero, es el energético, es el distribuidor, es el generador? ¿Por dónde crees que van a tener más oportunidades las empresas argentinas? Mira, yo creo que, digamos, todo lo que había sido regulado, es decir, las distribuidoras, las transportistas, todos esos han subido enormemente de valor en anticipación y expectativa de aumentos tarifarios. Vamos a ver si eso se convalida en la exacta medida. Yo ya te diría que me parece que algunas valuaciones son realmente excesivas desde mi punto de vista. Y en generación eléctrica quizás también. Lo que yo creo es que tiene valor es lo que te mencionaba antes, es producir más gas. ¿Sí? Entonces, el que produzca gas y cotice, bueno, ahí va a tener una generación de valor, porque guste, no guste, con subsidio, con precio de mercado, con lo que fuera, hay que producir más gas. Entonces, alguien lo va a tener que producir, y para que eso suceda, va a tener que alguien ofrecer condiciones para que gane plata. Hoy Camus y Gas Pampeana subió 5,20, también venía. Eso es una distribuidora, ¿no es cierto? Sí, por eso marcaba el hecho, sí. Daniel Gero, ingeniero, consultor independiente de petróleo, gas y energía. Como siempre, un honor tenerte aquí en El Inversor Bolsero. Bueno, muchas gracias por llamar. Gracias. Yo nuevamente invito a nuestros oyentes a pasar por nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentran como @equipobulat. Nuestro mail equipo.bulat@gmail.com, y les sugiero también nuestro newsletter semanal www.elpuntodequilibrio.com. Y ahora de su álbum debut de 1978 en El Inversor Bolsero, The Police, So Lonely. Sin tolerancia al riesgo, no hay inversión que rinda. Tips para ser un inversor avesado y no fracasar en el intento. El Inversor Bolsero. Tiempo de publicidad en Millennium. Honda Pilar. Un lugar pensado para que la compra de su nuevo Honda sea una experiencia única. A solo 20 minutos de la capital, su nuevo Honda lo está esperando. Honda Pilar, número 1 en ventas y servicios.
Qué bueno que me cuiden, qué bueno poder cuidarlos, qué bueno encontrar soluciones en mi cobertura médica. Bristol Medicine, qué bueno que puedo elegir. 0800-444-0453. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de obras sociales y entidades de medicina prepaga. 0800-222-SALUD, 72583, www.salud.gov.ar, RNNP número 1051. Bristol Medicine, medicina por médicos, una empresa de Bristol Medicine, SRL. Cada noche desde las 21:30 y hasta las 6 de la mañana, el Servicio Sacerdotal de Urgencia le ofrece acercarle un sacerdote para confortar a las personas enfermas. Llame al 4801-2000. Es absolutamente gratuito. Llega a la Argentina el auto más premiado de Europa. Nueva Giulietta Sprint Alfa Romeo. Hatchback 5 puertas. Motorización turbo 120 caballos. 6 airbags. Tapizado en cuero Milano. Pantalla touchscreen. Volante multifunción. Nueva Giulietta Sprint Alfa Romeo. Ahora en Argentina, sin impuesto al lujo. La mecánica de la emozione. Acércate a Avenida Figueroa Alcorta 7660. www.alfaromeo.com.ar. Senza cuore, saremo solo macchine. Jaina Resort and Spa, el lugar de Mar de las Pampas donde se conjuga el confort con la naturaleza. A 30 metros del mar, con todos los servicios para las vacaciones ideales. Apartamentos amplios totalmente equipados. No dejes de visitarnos en www.jainaresort.com. Pagos ahora 12. Aprovechalo, no te quedes afuera. Teléfono 022 55 47 44 88. Fin de espacio publicitario. Sin tolerancia al riesgo, no hay inversión que rinda. Tips para ser un inversor avesado y no fracasar en el intento. El inversor bolsero. 9 de la noche, 36 minutos, y Sucho tenía ganas de seguir hablando en el entretiempo de la tanda. No. Qué golazo, Sucho, ¿eh? No me hablen, yo me voy. Doble chilena en el área es gol, ¿eh? Doble chilena, Doble no. chilena en el área es gol. Con Es muy duro lo Botafogo. que está pasando para mí. Venimos muy mal con estudiantes. Está mal, ¿no? Deja de llorar, Sucho, cambiate de equipo, deja de llorar. Parece comercial de plata. Siempre es una promesa y después nunca. No, terrible. Pero bueno, así estamos. Bueno, seguimos en este inversor bolsero. Decíamos hoy uno de los puntos salientes tiene que ver con lo que deberíamos mirar todo el tiempo. Germán Fermo lo tituló en un momento muy bien, que podemos ver un cambio de tendencia muy fuerte en el proceso de la suba de tasas. Pero déjenme contarles algo. Históricamente, cuando uno revisa un gráfico a largo plazo, la suba de tasas tarde o temprano genera una emoción violenta en los mercados, pero no de corto plazo. Al principio la suba de tasas no te afecta tanto a los mercados. Pero si persiste durante 2 años, eso es lo que terminó. Cuando uno analiza el tequila, la crisis del sudeste asiático, la de caipirinha, la de Argentina en el 2001, la del 2008, que siempre fue un proceso de suba de tasas anterior, previa, recién después de 7 subas consecutivas, es ahí donde el mercado empieza a pegarle fuerte. Cuando al principio, en realidad el mercado se alienta más porque sube la tasa, porque está creciendo la economía, que por un tema de costo de oportunidad del dinero. Te iba a hacer una pregunta, Sucho, que quiero también que la respondas para nuestros oyentes, sobre la importancia que tienen las elecciones en Francia. ¿Qué repercusiones puede tener en el mercado, obviamente? A ver, en realidad es el disconformismo social, ¿no? Vos estás eligiendo gente cuyo discurso es cada vez más separatista. La pregunta es, ¿gana Le Pen después del Brexit y después de Renzi en Italia? ¿Seguirá la Comunidad Europea? Y desde ese punto de vista, el euro es una alternativa de inversión, entendiendo que también es un lugar donde vos colocás un montón de productos. Recuerden que Estados Unidos no es el aliado comercial argentino, para nada. Por el contrario, es uno de los países que menos le vendemos. Sí va Brasil, China y después Europa como el destino de nuestras ventas. Lo que empezás a ver como mercado, siempre la política está por encima de la economía, siempre la política está muy por encima de las finanzas, es esta disconformismo social que existe alrededor del mundo que quiere ir a algo un poco más antiguo, más separatista, no tan globalizado,
no tan integrado, donde eso es un aumento de costos. Si yo voy a tratar de producir todo, si no quiero importar más nada y quiero producir todo y cerrar las fronteras, a la larga es inflacionario, porque voy a producir más caro. Totalmente. Por algo cierro fronteras. Y eso genera algo que hace mucho que no se hablaba, que es la percepción más alta de inflación. Y eso genera suba de tasa de interés. Un informe que leía hoy que me pareció muy interesante, que más que la suba de tasas alrededor del mundo, lo que empieza a preocupar es el cambio de tendencia de esto de, ¿te acordás que emitían y el mismo Banco Central o Reserva Federal recompra los bonos? O en Europa es la Comunidad Europea la que recompra sus bonos. Ese es el proceso que muchos dicen va a dejar de suceder. Eso subiría el costo del dinero, pero el costo de la cotización del bono, y a la larga sería una alternativa de inversión que hoy no tenemos. ¿Por qué todo el mundo nos mira a nosotros como región? Porque en realidad los países centrales rinden cero. Si los países centrales empiezan a rendir, decía hoy uno de los datos salientes que la tasa a 10 años está cerca de 2,60, bueno, en la medida que suba esa tasa, quizás muchos capitales empiezan a fluir, salir de América Latina para irse a los países centrales. Y ese es el riesgo. Y esa decisión es política, por eso miras tanto las elecciones. Este espacio es auspiciado por Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla, Instagram @SashimillaRestó, Twitter @Sashimilla_. Baco Club, club privado de vinos, nos cuenta que en el mes de la vendimia nos invita el miércoles 15 de marzo a un evento imperdible en el que se degustarán a ciegas las dos variedades más emblemáticas del mundo del vino, Malbec y Cabernet Sauvignon. Información y reservas, escribir a bacoclub@bacoclub.com.ar. ¿Querés ganar plata mientras escuchas esta radio? Concedido. Invertí en plazo fijo del hipotecario. Acércate a nuestra sucursal y conocé la tasa que tenemos para vos. Banco Hipotecario. ¿Querés ser dueño de tu vida? Banco Hipotecario SEA, CUI 30 50 00 11 072, Reconquista 151 Cabo. Random House presenta el nuevo libro de Alberto Padilla, El continente dormido, una salida al sopor de América Latina. El continente dormido. Ya está en librerías. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. En Juárez Alday encontrás tratamientos cortos y modernos de dermatología y estética. Juárez Alday brinda confianza y un excelente resultado a cada paciente. Llámanos 4812-6496. En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111. Calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia, conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. ¿Querés saber cómo cuidar tu dinero? Embolsate con nosotros. El Inversor Bolsero. Seguimos en el Inversor Bolsero, 15 minutos quedan para las 10 de la noche y todavía tenemos mucho programa por delante y muchos datos para hablar con ustedes. Estamos ya en contacto con Fausto Espotorno, director de Research en Orlando Ferreres. Fausto, ¿cómo estás? Fausto, ¿estás? Sí, hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. ¿No me escuchabas? No te escuchaba. ¿Cómo andás? Bien, gracias por atendernos, Fausto. Nada. Queríamos hablar un poco, te íbamos a llevar por varios... ¿Por qué a Fausto lo saludás con tanto cariño, tanto amor? Hay algo A ahí. nosotros no nos das bola. Fausto, ¿cómo está? Grande, Nunca Fausto. nos preguntaste a nosotros cómo Ídolo. estábamos. Y bien, me tiene que atender bien ahora. Totalmente. Resulta interesado, don Santi. Fausto, uno de los temas que estábamos viendo con Sucho y que queríamos analizar con vos vamos a ir de adentro para afuera, hablar un poquito de Brasil y de los números de los últimos índices que se conocieron y cómo nos repercute a nosotros eso para este año que se espera un crecimiento. A ver, sí, nos repercute mal, porque en realidad nosotros estábamos esperando inicialmente que Brasil creciera con mayor fuerza, ¿no? Y la verdad es que lo que están viendo son indicadores de Brasil bastante pobres todavía. Las expectativas de crecimiento son bajas para Brasil. Y vos sabés que la producción industrial argentina y la producción industrial brasileña están prácticamente atadas una a la otra, tiene una relación muy fuerte. Entonces, un rendimiento pobre de Brasil, aunque por lo menos no está tan terrible como fue en los últimos años, sigue siendo muy pobre, implica que la industria argentina no va a tener el empuje que hubiera tenido en otras condiciones, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta esto: Brasil está viviendo la peor recesión en 80 años, según el propio Meirelles. Y eso para nosotros no es tan bueno. Ahora, todo lo que no dependa de Brasil, todo lo que sea actividad económica local, puede andar mejor, pero por ejemplo el auto va a seguir, la producción industrial que va el 50% de Brasil va a seguir con problemas en los próximos meses, ¿no? Claro. Por más que acá vendamos más autos, que en parte está sucediendo. Hoy utilizaba Fausto el mercado como anticipador, ¿no? Y cuando uno mira el real, la valorización o la misma bolsa brasileña, a pesar de overdrive, a pesar de todos los petrobras mismas, de todos los inconvenientes que tuvieron, yo apostaba que finalmente el mercado está creyendo que algunos números, por más duros y fríos que sean, como vos estabas marcando, en algún punto deben mostrar algo que está mejor. Sí. Sí, a ver, lo que pasa es que en el caso de Brasil, vamos a poner esta manera: si uno mira el real desde que se fue Dilma, viene subiendo todo, viene una tendencia alcista, ¿no? Pero también hay que ponerlo eso en perspectiva de lo que es el resto del mundo, ¿no? En el resto del mundo tenés un problema de incertidumbre bastante grave. Entonces lo que generan los mercados emergentes es que también tienen incertidumbre, pero pagan más, en el fondo. Y además son problemas más o menos comunes o conocidos. El caso de Trump en Estados Unidos es que todavía nadie sabe qué va a hacer. Lo que tuvimos es una gran campaña que siguió, por ahora sigue en la presidencia, mostrando las mismas ideas que nadie sabe si son consistentes o no. Tenés las elecciones en Holanda ahora en estos días, si no fue hoy, si no me acuerdo, si me recuerdo mal. Después tenés las elecciones en Francia, en Alemania. Hay mucha incertidumbre a nivel global, sobre todo en los países desarrollados. Desde ese punto de vista, lo que uno prevé es que se maneje una mayor oportunidad en los países emergentes. O sea, los fondos internacionales dicen: mira, Brasil paga 11 de tasa más 22 de evaluación, más o menos, más el 22 de revaluación del real, está pagando 33% total. Argentina te paga 8% en dólares, el tipo de cambio no se movió, y eso es un pago por incertidumbre, cosa que no te sucede si invertís en Estados Unidos hoy en día. Por eso yo creo que los países emergentes están atrayendo a algunos capitales, a pesar de que no hay cierta incertidumbre, por lo menos hay tantas seguridades en países como Argentina o Brasil. Fausto, y acá, en el plano más local, conocimos varios datos: el dato de inflación del 2,5, y también otro de los datos que quería rescatar que no se habló mucho es el crédito del sector privado, que creció bastante. Sí. ¿Esto tiene concordancia? Mirá, tenés el primero, ¿cuál era? Me dijiste el segundo crédito del sector privado. El primero era La inflación. La inflación. 2,5. El 2,5 inflación. A ver, la inflación de febrero la esperábamos un poquito más alta. Nosotros estábamos proyectando 2,1, terminando 1,9 en la medición que hacemos nosotros. En la medición del INDEC dio 2,5,
Lo raro, hay una particularidad en el dato de febrero, y es que si vos miras todas las proyecciones, todos los números, no proyecciones, publicados, datos de las consultoras y el INDEC, estaban entre la más baja 1,7 y la más alta 2,5. En esta oportunidad el INDEC como que tocó el techo de todos los datos que se publicaron. Pero había bastante dispersión por un tema de metodologías en cuanto se llama el índice de precisidad, que yo no sé si tomaría el 2,5 como un dato tan fuerte, porque en promedio se queda que el IPC del Congreso de 2,1. Claro, sí. Bastante. Está alrededor del 2% y el INDEC vio en el tope de todas las estimaciones, cosa que no suele pasar, ¿no? Por eso es que sorprendió un poquito. Pero lo pondría como un dato esperado más algún efecto metodológico que hizo que el INDEC diera más fuerte. Más sacando ese punto, estamos esperando 2% de algo más de inflación. En marzo va a pasar lo mismo, porque tenés también aumentos a la electricidad. Por ahí no tan fuerte, porque en febrero además de electricidad tuviste prepagas. ¿De cuánto se espera el aumento en la electricidad? En marzo, y estamos también otra vez en alrededor de 2. Fausto, te interrumpo ahí para que termines el razonamiento. Recién nos discutíamos con Daniel Gerol, el ingeniero. El gobierno a veces no abusa en esto de avisar, voy a subir, todos se adelantan a esa suba y finalmente ni siquiera se dio de tal manera. Bueno, para el gas va a pasar eso, ¿no? Porque va a subir y después lo separó en 3 partes, ¿no? Y eso genera algunos problemas. A ver, el año pasado es increíble que el gobierno anunció que lo que iba a subir, es más, la gente se sorprendió del impacto que tuvo y el gobierno dio marcha atrás. Ahora, fíjate lo que te pasó. Al dar marcha atrás, no es que la gente dijo, bueno, ahora voy a consumir más porque dio marcha atrás el gobierno. No, se mantuvo en su consumo porque sabía que tarde o temprano le va a llegar. Y lo mismo te puede pasar ahora, ¿no? Si vos anuncias una cosa y después cambias de opinión, no es que la gente vuelve a foja cero en sus expectativas. Me mantienen donde estaban. Claro. O sea, a ver si entiendes. Yo pensaba gastar 1.000 pesos. De repente veo que viene una factura de gas de 800. No puedo gastar 1.000 pesos, hago un lío bárbaro. El gobierno está bien, 800 no, 500. Pero vos ya estás asustado, no vas a gastar por los 1.000. Vas a gastar por los 200 que te quedan y decir, bueno, me reservo 200 más por si acaso. Entonces no reactivás el consumo como esperabas, por más que haya dado marcha atrás. ¿Entiendes? El efecto sobre las expectativas es importante. Más allá que después la veo no. Y en ese punto sí tenés razón. Esto de decir un número puede dar marcha atrás es diferente que decir un número más bajo. Son dos efectos diferentes, ¿no? Fausto, vos como inversor, y sabiendo que esto es el inversor bolsero, ¿cómo estás viendo el mercado? Entiendo, el otro día me mostraste un gráfico bastante interesante también para charlar, pero ¿qué te gusta más? ¿Estás parado en tasa, en bonos, en dólares, en pesos? No, estoy parado en tasa en pesos cortas todavía. ¿Te gusta todavía? ¿Qué? ¿Todavía te gustan las tasas en pesos? Sí, todavía me gustan las tasas en pesos cortos, todavía está alto, o sea, estás viendo un tipo de cambio bastante planchado, y en pesos se está pagando a corto plazo 20% anual aproximadamente, también en dólares. Es una posición medio táctica, por así decirlo, porque sabemos que tarde o temprano el tipo de cambio va a empezar a corregirse para arriba. Lo que pasa es que por ahora tenemos entrada de dólares. Perdón, Fausto, que seamos, esto es el inversor bolsero, fechas queremos, ¿cuándo empieza? ¿El día? Si puede ser, ¿a qué hora? Mira, el 15 de agosto a las 9 de la mañana. No. A ver, en parte hay algo de eso que es cierto. Vos sabés que ahora empieza a entrar la cosecha de soja, y básicamente hasta julio, agosto es donde se sigue liquidando soja. Después ya no se liquida más porque ya todos los chacarreros pagaron todas las deudas que tenían por la siembra, etcétera, por la recolección, y dejan de liquidar. Entonces sabemos que a mitad de fines de julio, principio de agosto, es donde deja de entrar la soja. ¿Tá? Entonces hay como un vacío de dólares por un tiempo. Y eso es lo que sabemos que en algún momento va a empezar a llevar a una corrección de tipo de cambio. Ahora, si todo el mercado se adelanta a eso, bueno, por ahí pasa antes. Pero por eso digo que una posición táctica para mí es quedarse corto en pesos hoy y saber que a medida que se acerca el semestre, el fin del semestre, por ahí hay que ir pasándose a dólares. ¿Y acciones? Nada. Y acciones lo vemos muy alto. Lo hemos mostrado otra vez el gráfico ese. Estamos en
máximo histórico del valor de las acciones. Entonces ahora hay que ser muy cauto con las inversiones en acciones. Me da la sensación de que tenés acciones que pueden dar para más, pero nos está faltando como el dato de fondo. Bueno, ¿por qué deberían crecer más las acciones? Ya descontamos todas las potencialidades de Argentina, ahora necesitamos inversión, necesitamos proyectos, y eso solamente lo está viendo el sector energético hoy en día para mí, ¿no? Hay un punto, hoy nos tocaba escuchar a varios sectores, y cuando alguien siempre te sostiene, y escuché este razonamiento varias veces, que a 130 kilómetros de la capital federal hay otra Argentina, que vos ves mucho más movimiento en el interior, sobre todo obviamente lo que está ligado al campo, que a 30 kilómetros de Capital Federal es el conurbano donde está todo el problema, y en Capital Federal su isla. ¿Es tan así? Es algo así, sí. Mira, cuando vos te vas para hoy estaba hablando con gente de la sociedad rural, un economista amigo mío, y me pasaba datos de insumos para el agro, y estaban creciendo todo, desde lo que fuera agroquímico hasta chapa para maquinaria agrícola, todo estaba creciendo. Y además no a cifra del 10%. Contaba chapa para maquinaria agrícola creció del 100%. Entonces, ahí estás viendo mucho más movimiento. Lo que pasa es que no lo está viendo, todavía no se ve de fondo porque no se ha liquidado toda la cosecha. Recién estamos empezando a sembrar. O sea, tenemos la potencialidad, tenemos la producción, pero todavía no la cobramos, por así decirlo. Pero eso se está viendo. En el conurbano, el problema es que el conurbano vive de dos rubros grandes, que son industria, manufacturera y construcción. Y los dos rubros vienen medio golpeados, ¿no? La industria por ahí que más están dando también la vincula al agro, pero eso está más bien afuera del conurbano, es la que está más allá del casi el cuarto cordón, ¿no? Pero en el conurbano está muy golpeado porque justamente la construcción y la manufactura, que son sus principales fuertes, no están dando todavía. Y creo que van a ser justamente, por lo menos la manufactura, lo último a recuperarse, por lo que hablábamos antes de Brasil. Fotos, Potorno. Y después tenemos la capital federal, que bueno, tiene su mundo aparte porque vive de los inversores, el sector financiero y el sector turismo son los más grandes. Claro. Todo el mundo. Hoy tuvimos el dato de turismo ese también, durísimo. También. Fotos, Potorno, con nosotros. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo, hasta luego. Chau. Se fue el segundo programa de la segunda temporada del Inversor Bolsero por FM Millennium. Los invitamos mañana. El Inversor, la cita es a las 22 horas por Canal Metro con dos invitados muy especiales. Sergio Kaufman y Leandro Lugo. Con la conducción, por supuesto, de Santiago Suchovicki y Claudio Bulat. Muy bien. ¿No? Espectacular. Me encantó. Porque estamos cruzados, ¿te acuerdas la publicidad? Sí, ya somos uno, es verdad. Estamos cruzados. Vamos cerrando este programa, Claudio. Señores, nos reencontramos entonces el próximo martes en esta idea del equipo Bulat que se llama El Inversor Bolsero. Chau.